Hola Santiago, ¿qué haces? Una tarea del cole, un árbol genealógico. Creo que en nuestros orígenes fuimos anfibios, pero ¿sabes qué fuimos antes? Sí, células. ¿Y cómo se formaron esas células? De la Tierra, de nuestro planeta. ¿Y cómo llegaron hasta aquí? Pues de la explosión de supernovas, de grandes estrellas que sembraron de materia el universo. De ahí provienen las células de nuestra piel, el calcio de los dientes, el oxígeno, el hierro de una portería de fútbol o el que circula por tu sangre. Ahora ya sabes que en tus orígenes fuiste una estrella. ¿Y después de esa explosión, qué pasó? Si esa estrella era muy masiva, enorme, a partir de unas 6 o 10 veces el Sol, se formó un agujero negro. Una vez que explotó y dispersó por el cosmos sus partículas, el núcleo se siguió contrayendo, hasta comprimirse en una masa infinitamente densa y pequeña. Como comprenderás, este minúsculo y pesado astro tendrá una propiedad que en astrofísica se llama singularidad. ¿Singularidad? Sí, todos tenemos características y cualidades que nos definen. Somos parecidos, pero también diferentes. En astronomía, una singularidad es un punto con un volumen cero y una densidad incalculable. Te preguntarás cómo surge. La vida de cada estrella depende del equilibrio entre dos fuerzas, una de contracción debido a su propia gravedad y otra de expansión por la reacción de fusión nuclear del hidrógeno. Una pequeña estrella, como nuestro querido Sol, al agotar ese hidrógeno fallecerá y entonces se hinchará, pues su debilitada gravedad ya no podrá compensar la fuerza de expansión. Pero en una gran estrella este proceso es diferente. Debido a su enorme gravedad, la contracción siempre supera la expansión, así que su masa se comprimirá extraordinariamente. En ese momento quedará formado un agujero negro. Ese nombre se debe a que, aunque sea invisible, sí podemos observar los efectos que presenta. Imagina un avión comercial que vuela a unos 11.000 metros. Solo divisamos la estela congelada que deja a su paso. Con los agujeros negros ocurre algo similar. La enorme gravedad que presentan produce una alteración en la posición de las estrellas cercanas, indicándonos que están ahí. Te explicaré por qué son invisibles. La gravedad de nuestra Tierra impide que los gases que forman la atmósfera se escapen al universo, posibilitando la vida, pero no puede con la velocidad de la luz que se refleja hacia el espacio. Por eso nuestro planeta brilla en el firmamento. Sin embargo, los agujeros negros albergan tanta gravedad que ni la luz se puede escapar, queda atrapada, engullida. Recuerda, la gravedad no es una fuerza, sino una consecuencia. Al igual que una flecha no posee energía por sí misma, sino que se la transmite un arco, nuestro planeta carecería de gravedad si no se encontrase sobre una red elástica, que en lugar de componerse de algodón y fibra, está formada por espacio y tiempo. La Tierra, el Sol, las estrellas, curvan este tejido proporcionalmente a su densidad, pero cuando el volumen casi no existe y la masa casi es infinita, esta distorsión adquiere la curvatura singular de un agujero negro que presenta una gravedad tan enorme que si la Tierra se convirtiese en uno, se estrujaría hasta alcanzar un tamaño tan reducido que cabría en una cucharilla de postre. En cuanto a su forma, tiene la estructura de un remolino. Como cualquier estrella, gira sobre su eje y a tanta velocidad que retuerce la red espacio-tiempo, desapareciendo el espacio y deteniéndose el tiempo. Por esa morfología, altera la órbita de otros astros. Imagina una canasta de baloncesto. En su periferia, los astros salen despedidos, ya que aquí reina la fuerza centrífuga. Pero conforme nos adentramos y traspasamos una frontera u horizonte, los sucesos se invierten. La fuerza centrípeta se apodera de todo, y ya no hay retorno. ¿Es posible verlo mediante algún instrumento? Nadie ha visto nunca un agujero negro, pero nosotros sí lo vamos a ver, en una piscina. Acompáñame. Veremos su forma tal y como es en el espacio-tiempo, un profundo remolino que crearemos con esta manguera. Ábrela. Ahora soltaré estas bolitas en ese remolino de ahí.
Fíjate cómo en su periferia todo se distorsiona o sale despedido, y una vez que algún objeto cruza un límite, este queda absorbido por la fuerza centrípeta. Fíjate también cómo ha aparecido una sombra redonda y definida sin que hayamos interpuesto objeto alguno que impida el paso de la luz, que ha quedado capturada dentro de este torbellino. Si en este minúsculo agujero negro, en una piscina, hemos sido capaces de atrapar la luz, ¿puedes imaginar la fuerza de uno de verdad? No. Yo tampoco.